Vamos a presentar el tema estados de ánimo. Algo muy importante desde la mirada de nuestro programa, ¿cuál es la propuesta? Siempre estamos en un estado de ánimo. Todos los seres humanos siempre están en un estado de ánimo, como cuando decimos las personas, los observadores, estamos apoyados en un modelo mental y desde ahí observamos al mundo, desde la configuración del coaching, por supuesto. Bueno, cuando pensamos en el mundo de las emociones, los estados de ánimo, vamos a decir, siempre estamos en un estado de ánimo. Lo que puede ir variando son las emociones. Las emociones sí, puedo tener una emoción en este momento o puedo no estar sintiendo una emoción. Pero cuando hablamos de estado de ánimo siempre estamos apoyados en uno. ¿Qué quiere decir entonces? Que el estado de ánimo es estructural. ¿Pueden ir cambiando? Sí, por supuesto que pueden ir cambiando los estados de ánimo, incluso en los distintos dominios en un mismo día, pero tal vez hay uno que configura el estado de ánimo predominante en el observador. Ahora, las emociones, puedo estar habitando alguna emoción o puede ser que no. Entonces, la primera distinción es esa. Las emociones las vamos a llamar como que son coyunturales. Uy, estoy viviendo una emoción, estoy habitando una emoción, estoy transitando una emoción concreta, dado un hecho que interpreté, y lo interpreté de determinada forma, lo observé, lo interpreté y me generó una emoción. Ahora, esa emoción es más factible tenerla o no en función también de qué estado de ánimo, sobre qué estado de ánimo estoy apoyado o qué estado de ánimo estoy transitando. Y el estado de ánimo no es coyuntural, es más estructural. Vamos a profundizar con una presentación. A ver. De estados de ánimo. Trabajamos escalera de inferencias, por ejemplo, con el estado de ánimo. Estamos apoyados, como decimos, en un estado de ánimo. Observamos la realidad, percibimos determinados hechos, no vemos todos los hechos, el mundo es mucho más rico que nuestra capacidad de interpretarlo. Por lo tanto, percibimos determinados hechos. Ahora, esos hechos que interpretamos, que observamos, algunos los interpretamos, algunos les damos significado para nosotros y lo interpretamos bajo nuestro modelo mental. Y puede ser, ahí pongo la palabra puede ser, tal vez esa interpretación me genere una emoción. Todo esto sucede muy rápidamente, no es que son procesos largos, es en un segundo, todo sucede rápido. Un segundo es una forma de decir, muy rápido. Entonces, yo miro ahora, ahí observo un hecho, veo una botella, ¿cómo se llama? Botellas de amor con plásticos adentro, no me genera ninguna emoción. Es decir, lo interpreté, qué bien, estamos siendo ecológicos, pero no me genera ninguna emoción. Ahora, observo a mi hija, y me hace una sonrisa y me genera una determinada emoción, vamos a decir, no lo trabajamos, de ternura. Entonces, algunos hechos interpretados generan una emoción, otros hechos interpretados pueden no generarlo. Viene una persona con un revólver, me apunta y me asusta, me da miedo. Ese hecho lo interpreto de una determinada forma y me genera miedo. O pasa una situación, tal vez que me da culpa, o exigencia, o enojo, que son las 4 emociones, decimos básicas, limitantes, que está bueno profundizar y tener herramientas para eso. Entonces aparece la emoción. Y dada esa emoción, las emociones las vemos como principios de acción. Dado la emoción, acciono. Tengo miedo, huyo o me defiendo. Me enojo, tengo recarga de energía. Tal vez quedo paralizado por el miedo o las formas de hablar que tengo con la culpa son determinadas. La acción deviene de la emoción también, la emoción como principio de acción. Y dadas las acciones que hago, obtengo los resultados que obtengo. Entonces, este estado de ánimo, lo que puede pasar ¿cómo configuro el estado de ánimo? Puede ser, el primer estado de ánimo que vamos a presentar es el de resentir, el de resentimiento. ¿Cuándo se da el estado de ánimo de resentimiento? Principalmente, vamos a hacer, esto no es coyuntural, dijimos que era una emoción, pero vieron que los estados de ánimo, al igual que los modelos mentales, se pueden dar por la autoridad que le doy a alguien, se puede dar como las creencias. Creo esto dado la autoridad que le doy a alguien, creo esto dado la sucesión repetitiva de hechos que lo interpreté de una determinada forma, o creo esto dado un suceso impactante, trascendente.
Bueno, con las emociones o los estados de ánimo va a pasar algo parecido. Vienen dándose hechos de determinada forma, o viene uno que es contundente, o alguien que le pasó algo en el cual yo siento empatía o me genera. Dado eso, estoy en un estado de ánimo. Un estado de ánimo es el de resentir. Resiento el hecho que percibí y que lo interpreté. Cada vez que aparece ese hecho, lo vuelvo a interpretar y me vuelve a doler, me vuelve a generar la emoción, positiva o negativa, con connotación positiva o connotación negativa. Decimos que no hay emociones que son buenas o malas, para algo están. Entonces, ese hecho lo vuelvo a sentir. Cuando tiene connotación negativa, porque ese hecho vuelvo a sentir dolor, vuelvo a sentir algo malo, bueno, estamos hablando de que estábamos en un estado de ánimo de resentimiento. Resiento el hecho. Y tal vez estoy interpretando de alguna determinada forma. Después, bueno, con conversaciones de coaching y con procesos, también se puede salir de ese estado de ánimo, por supuesto. Entonces, ¿cuándo sucede el resentimiento? Cuando vuelvo a sentir un hecho que me generó ese estado de ánimo. A veces es tan fuerte ese hecho y esa interpretación que abarca todos los dominios de mi vida. Como es muy generalista lo que estoy diciendo. Tal vez cuando estoy en el dominio trabajo, siento eso, cuando estoy en el dominio familia, tal vez el estado de ánimo en el que me apoyo empieza a ser otro, pero tal vez vivo, porque es ontológico, hay un estado de ánimo en el ser humano, en el observador, que configura el estado de ánimo principal, la base de todo. Esto me está marcando en todos los dominios. Otra cosa es, que también desde mi punto de vista, es difícil, es la aceptación. Pasó este hecho, no me gustó, lo interpreté de esta determinada forma, pero no lo vuelvo a sentir cada vez que aparece. Lo acepto. Es un hecho, ¿es verdadero o falso? Sucedió, lo acepto. Y desde ahí abordo mi vida, observo la realidad, construyo esta nueva versión de mí luego de ese hecho que tiene tanto peso en sí mismo, por eso lo estamos trayendo en la herramienta de estados de ánimo. Lo acepto. ¿Se puede aceptar de un día para el otro? Bueno, de vuelta es ontológico. ¿Qué tiene que suceder para aceptarlo? Es que es de cada persona. Como coach acompañamos procesos, tal vez, de aceptación de hechos. ¿Cómo? Escuchando, haciendo preguntas de coaching, siendo empáticos, todas las herramientas que venimos trabajando en el programa. Entonces, la aceptación, estamos en el mundo de los hechos. Acepto eso que pasó, con protagonismo, no haciéndome víctima de las circunstancias, y eso no quita que tengas dolor, que tengas angustia, que sea lo que sea, pero lo aceptás. Y a partir de ahora vas construyendo distinto, no desde el resentimiento, sino desde la aceptación. Es un camino también. Cuando estamos en el mundo de las interpretaciones, puede aparecer el estado de ánimo de resignación, que tal vez consolida, configura como el de resentimiento, el de aceptación, puede ser el de resignado o resignada. ¿Qué sería esto? Ya lo intenté todo. Nada va a cambiar. Nada va a cambiar. Me resigné. Es algo interpretativo. Eso sí lo puedo cambiar. Puedo hacer algo, o tal vez lo puedes validar, porque acabo de validar de que no puedo hacer más nada. ¿Lo convierte en verdadero? No, lo convierte en válido. La persona que está en un estado de ánimo de resignación es, o sea, como que ya no lucha más, me resigné. Y desde ahí acciono, desde ahí aparecen las emociones. Entonces, la resignación es cuando me doy casi por vencido en determinado tema. Ya nada va a cambiar, no voy a poder hacer nada, ¿para qué lo voy a hacer? Tiene estado de ánimo, que después eso, por supuesto, es la base para las emociones que me aparecen o que interpreto y me aparece una emoción, es la base de las acciones. Y el otro estado de ánimo es el de posibilidad. Los americanos lo llaman, en algunos libros está ambición. Acá tiene una palabra, estaría bueno ponerle también ambición, es posibilidad, es crecer, pero no como el egoísmo, sino yo veo posibilidad de cambio, yo veo que es posible, veo que se puede hacer algo para transformar esto, no lo sé bien qué es, pero si nos involucramos, es ese estado de ánimo, de posibilidad, que también es desde el mundo interpretativo. Interpreto posibilidad, tengo mirada de posibilidad. Entonces, estamos apoyados en un estado de ánimo, que puede ser desde la percepción de los hechos, como conté recién, o de la interpretación, y bueno, y obtengo los resultados que obtengo. Entonces, desde el estado de ánimo que esté, obtengo resultados y vuelvo a configurar, porque interpreto los resultados desde el estado de ánimo. Y ese estado de ánimo vuelve a consolidar, esa interpretación vuelve a consolidar el estado de ánimo. Se hace como una especie de rueda, una mezcla de escalera de inferencias. Esta herramienta la presentamos
dar comienzo, la fuimos armando con el equipo, y me parece que está buena, me parece que representa, porque estamos hablando del mundo de las emociones y es muy difícil armar un cuadro, un cuadro de resumen o sinóptico de las emociones, de cómo aparece. Por eso me parece que ilumina lo que queremos transmitir sobre los estados de ánimo. No somos cuadrados las personas, ni rectángulos, ni rectángulos, ni flechas, sino seres humanos que se configuran un montón de cosas, y desde ahí lo trabajamos, desde ahí miramos la mirada compasiva, desde ahí la mirada amorosa, el respeto al otro como legítimo otro, y todos los valores que ya sabemos que profesamos, que creemos y que construimos este proceso de acompañamiento desde el coaching. Entonces, podemos decir entonces que la realidad que percibimos y que me está limitando, que me está afectando, hay hechos, algo que no se puede modificar, y hay interpretaciones de ese hecho, que sí se pueden modificar las interpretaciones. Y la actitud frente a esa realidad. ¿Me opongo? Estado negativo interior, ¿me opongo? ¿O lo reconozco? ¿Me libero? ¿Lo acepto? Entonces, vamos a decir acá, resiento, es un hecho en el cual me resisto, y no puede ser que me haya sucedido a mí, y no puede ser, y esto no, y esto no. Internamente, no hace falta que sea una palabra explícita, pero cuando estamos hablando con un coach, a veces aparece aceptación, capacidad de no estar de acuerdo, pero paralelamente soltar ese pensamiento. Me resigno, hay muchos obstáculos, no vamos a poder hacer nada con esto, o tengo mirada de posibilidad, resignifico y construyo desde ahí. Estos son los 4 estados de ánimo que presentamos en el programa de coaching de Dar Comienzo. Por supuesto, desde otras disciplinas, de otras miradas, hay muchísimos más, distintos enfoques. Sobre estos trabajamos nosotros cuando hacemos coaching, y también para nuestro proceso interior. Y bueno, cito a Maturana: el daño más grande de la cultura patriarcal ha generado en la existencia humana ha sido el dar el valor de bueno o malo a las emociones. No son ni buenas ni malas. Hay un caso de una persona que cometió algo malo, y cuando estábamos conversando, lo hizo público, dijo: me hubiese gustado tener miedo. Por no tener miedo a nada, hice lo que hice. Claro, cuando tapamos las emociones o los estados de ánimo, podemos hacer cosas que en definitiva después somos conscientes de que no queríamos hacerlo. Pero después tomamos esa conciencia, y las emociones los estados de ánimo son como un tablero, también citado de otros autores, de un auto, ¿no? Que parece te falta aceite, o estás más rápido que la velocidad que propusiste como velocidad promedio para tu viaje. Entonces son alertas, son luces que se prenden. Si no las distinguimos, estamos andando en un auto, nuestro cuerpo, nuestra vida, sin tener esas distinciones. Es interesante y es importante distinguirlas como seres humanos, en qué emoción, en qué estado de ánimo estoy habitando, qué emoción me está atravesando en este momento. Es bueno tener emociones, el tema es qué hacemos con ellas. No, yo no me enojo nunca, o yo no tengo miedo a nada. Son muy fuertes esas emociones, no sé si desde este punto de vista es bueno. Y entonces otro recorrido también interesante para hacer desde este lado y con estos cuadraditos: yo estoy de estado de ánimo y aparece un hecho, que lo observo porque aparecen un montón de hechos, y lo interpreto. Hago la interpretación, y esa interpretación me genera una determinada emoción. Por ejemplo, el miedo a hablar en público. No sé, interpreto el hecho de tengo que dar oratoria, veo el hecho, el profe o en Dar Comienzo me dijeron de que tengo que dar oratoria a fin de segundo año. Lo interpreto: uy, esto es malísimo, es una amenaza tremenda porque el público, la gente, me genera una emoción, miedo, emoción miedo, porque la amenaza es muy grande y siento que no voy a poder. Y eso configura estado de ánimo, tal vez de resignación. Yo no voy a poder porque cada vez que lo intenté, no. ¿Qué pasa a veces? Esa emoción desprende otra emoción. Por ejemplo, la culpa. No puede ser que yo tenga miedo, me da culpa. ¿Cómo? Yo estoy haciendo bien, y mi profe me están diciendo con tanto amor, y yo tengo culpa de sentir miedo. Tengo culpa de sentir miedo. Una segunda emoción. Una segunda emoción. Ya eso es, no bien, no es que nacemos. El hombre al principio de los tiempos tenía emociones, decíamos, con el cerebro, la parte reptílica, ¿no? Que el miedo para huir siempre existió, por lo menos desde que el hombre tiene
el cerebro reptílico constituido. No soy un neurólogo ni tengo una profesión afín, pero por lo que voy leyendo y por lo que voy viendo. Entonces, la parte reptílica me permite identificar, o por lo menos está alineado con el miedo y con el enojo. Me pasa esto y me enojé. ¿Para qué sucede eso? Principalmente sucede para reaccionar de alguna forma, como decíamos recién. Ahora, hay emociones que las llamamos más modernas, que aparecen con el neocórtex, cuando el hombre va evolucionando. Son, por ejemplo, la culpa, la exigencia y algunas otras. Bueno, la segunda emoción, sea cual sea, tiene más que ver con esto nuevo del ser humano, nuevo de los últimos, tal vez, miles de años, ¿no? Es una emoción más nueva y decimos, ¿para qué te creas la segunda emoción? No tiene sentido. Es bueno indagarla. ¿Para qué decís ahora que tenés culpa tener miedo? Tranquilo, ya tenés con el miedo, ya tenés bastante. Trabaja esa. Y después puedo pasar una tercera. Me exijo la exigencia, me exijo no tener culpa de tener miedo. Bueno, todo eso va configurando el estado de ánimo, así cómo la trabajamos o qué distinciones podemos tener. Uno, primero distinguir en qué estado de ánimo estamos. Tal vez todo este círculo, cuando distinguimos el estado de ánimo que estamos, hay algo concreto en lo que podemos trabajar. Dos, cortemos la segunda emoción, la tercera, ahí no va. Desde el coaching no vamos a hacer nada desde la segunda y tercera emoción. Lo que vamos a hacer es distinguir de que no la trabajamos, hay que trabajar la primera. Es decir, vamos a trabajar la primera. Otra, la tres, los hechos. Ese hecho. ¿Hay otros hechos que tal vez tenés ceguera cognitiva? ¿O hay otros hechos en la realidad? Cuatro, ¿qué estás interpretando de esos hechos? Fundamentemos. Tenemos la herramienta fundamentación de juicios. Emociones básicas lo vamos a ver después. Entonces, mi invitación como coach es a tener, por lo menos, la distinción en este momento de los estados de ánimo. ¿Para qué? Para poder hacer algo con ellos. Muchas veces las conversaciones de coaching devienen la profundidad cuando estamos indagando, cuando estamos explorando, cuando estamos acompañando procesos de aprendizaje. Los estados de ánimo son claves. Poder distinguirlos y que la persona tal vez pone otro nombre. Tal vez la persona que estamos acompañando no dice resignación, resentimiento, aceptación o posibilidad. Dice otra cosa, pero desde nuestra mirada distinguimos que está apoyado en un estado de ánimo. Y tal vez es la clave, digo tal vez siempre porque esto es bien ontológico y cada ser humano es un tesoro que tiene un mundo adentro. Esa vida interior, ¿no? Entonces, hacer preguntas abiertas y acompañar puede ser la llave también para que pueda distinguir eso que lo está frenando, que lo está limitando. Muchas gracias, espero que les haya servido y, por supuesto, siempre a disposición. Voy a apagar acá.